El sitio es más pequeño de lo que hasta ahora me han ofrecido para presentar los libros. Cuando el sitio es pequeño, hablo de manera distinta. No porque sea menos interesante, sino porque no es lo mismo un auditorio de 500 personas que de 100 y pico. Este invita más a hablar de una manera más reposada, con menos pasión, cosas muy difíciles en mí. Por eso, y porque estoy en la Facultad de Derecho, y para corresponder a la gentileza del decano y del catedrático Diego Medina, creo que voy a enfocar mi intervención por primera vez desde el punto de vista jurídico, de la teoría pura de la República desde un punto de vista jurídico, porque tiene varios, no el constitucional precisamente. Y antes de empezar, quiero contaros las incomodidades que representa para mí ser presentado, no como hoy, por personas que sienten cierta admiración por mí, pero no me han leído, no me conocen. Eso es muy violento para mí. Por ejemplo, Santander. Me presenta en Santander nada menos que la COPE. En un sitio, la COPE, la radio, y el director de la COPE me presenta. Resultaba que era un carlista que sentía tanta admiración por mí que me consideraba casi como un dios. Y lo dijo porque había oído que tanto el rey Hugo Carlos como la princesa Irene le habían dicho que yo era el hombre más inteligente de Europa. Entonces él empezó con esos elogios y ya embabado dice, no solo hizo la Constitución de Guinea, que es verdad que la hice, pero no estuvo en vigor ni un solo día. La que produjo la victoria de Macías la hizo Herrero de Miñón y Castilla y el gobierno de Franco. Yo no hice ninguna Constitución para la dictadura de Macías. La mía no estuvo en vigor ni un solo día. Pues este presentador, digo, no solo, está llena de constituciones hechas por Trevijano Latinoamérica. Y entonces, claro, yo me quedé asombrado y le dije, pero si son muy malas. Él se quedó desconcertado un poco, pero siguió su intervención bien, muy cariñosa, muy elogiosa hacia mí, y continúa diciendo, claro, en la transición su papel fue fundamental, fue el fundador de la Junta, fundador de la Plata Junta, él dirigía todo el movimiento de la oposición, de todo, y luego vino su desencanto. Y le dije, pero si yo nunca estuve encantado. Y otra vez, la explosión de risa del auditorio fue tan inmensa, la explosión de la gracia, que él mismo quedó ya impresionado y en lugar de estar en una situación ridícula, se sintió protagonista de un acto que merecía el aplauso tan grande del público. Y entonces, ya sin decirnos nada, continuamos por el mismo camino. Así que él siguió hablando y yo corrigiéndolo. Y entonces, claro, el éxito fue total. Voy luego a Murcia. Y uno de los catedráticos, en una aula maravillosa, un hemiciclo, ante 500 personas, de un edificio maravilloso de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, el presentador empieza también a presentarme como un ser muy fuerte, muy poderoso, que ha vivido mucho, y empezó a atribuirme cualidades, y llega una que dice, perteneció a la Junta Democrática fundada por el Partido Comunista. No pude reprimirlo. Y dije, ¡mentira! Y estaba en la mesa a mi lado. El hombre se queda asombrado, me mira, y digo, eso es falso. Eso es lo que se inventó Franco para que la burguesía temiera a la Junta Democrática, y el Partido Comunista se aprovechó también para hacer creer a la opinión pública que tenía más poder del que realmente tenía. Dice, ¿sabéis? Rafael Calvo Serer entró en la Junta Democrática porque yo se lo pidió que lo hiciera, pero sin decírselo, sino que en el Hotel Loti de París lo invité a cenar y le dije, ven, un amigo me ha invitado, muy bien, magnífico, y estamos sentados en la mesa y llegó Santiago Carrillo. Le digo, Santiago Carrillo, Rafael Calvo Serer. Así, es decir, la Junta fue una obra mía, exclusivamente mía, hasta el punto de que el miedo que había en España, Franco, era tan grande en los dirigentes de los partidos que nadie se atrevía a hacer algo como eso. Y yo, para triunfar, tuve que llevarlo en secreto, es decir, que hablaba con uno y le decía, ¿estás de acuerdo con estos principios? De apoyar estos principios. Si decía sí, le digo, muy bien. Pues entonces
tú tienes la letra A y yo te avisaré yo cuando otros piensen como tú. El primero fue el Partido Nacionalista Vasco, Lasarte, el señor Lasarte, que ha muerto de cáncer. Ese fue el primero. El segundo fue el señor Andreu, en representación de la Asamblea de Cataluña. Fue la letra B. El tercero fue Valentín Paz Andrade, en representación de Galicia, la letra C. Y así fue adjudicando letra y consentimiento a personas que no sabían quiénes eran los que formaban. Y así entró por Andalucía Alejandro Rojas Marcos, así entró por Canarias José Joaquín Díaz de Aguilar, independiente, hasta que entró Comisiones Obreras antes que Santiago Carrillo, porque a Comisiones Obreras yo tenía una relación muy estrecha en Madrid con ellos, hasta el punto que la primera gran junta de las Comisiones Obreras que no detuvieron a nadie, en el año 62, la hice yo, en una fábrica de la que yo era el abogado. Bien, con esa relación hizo que Comisiones Obreras avisara a Santiago Carrillo me mandó el recado desde París de que quería verme, fui a París, lo vi, les puse también el tema sin decirle quién había, él sabía lo de las Comisiones Obreras, y también entró, pero yo entró el séptimo sin conocer, y así continué a toda España. Toda la Junta fue constituida así. Y solamente cuando don Juan de Borbón se negó a declarar, a hacer un manifiesto, o declarar al periódico Le Monde, al periodista Marcel Niedergang, bajo el Le Monde, bajo el director La Fontaine, que había preparado yo para que lo hiciera el día de su onomástica, hiciera unas declaraciones contra el príncipe, su hijo, diciendo que jamás aceptaría que fuera el rey y que se lo prohibía públicamente, porque en privado ya se lo había prohibido también por una carta que redacté yo en el año 69 de contestación a Franco y a su hijo, donde le decía al hijo que si aceptaba la monarquía lo que haría no había salvado nada, como dijo su hijo en la carta a él, sino una monarquía sin honor. Bien, pues solamente cuando él se negó, yo reuní a todos los que habían formado la Junta, que algunos ya lo había citado yo sin decir para qué, en el Hotel Lis de Lisboa, entre ellos Tino Galván, Santiago Carrillo, Raúl Morodo, Alejandro Rojas Marcos, estaban esperándome, ellos en Lisboa, yo estaba en Estoril. Cuando vine y dije que el rey no hacía ninguna declaración, ellos se quedaron consternados, digo, no hay motivo ninguno, es todo lo contrario. Sin saberlo ni proponerlo vosotros, que estabais dispuestos a apoyar estas declaraciones de don Juan, cada uno por su lado, ahora resulta que estáis de acuerdo y hemos formado por primera vez la unidad de la oposición española a Franco. Así fue. Y entonces ya hicimos el acto de París, pero fue de una manera, para ellos de una manera inconsciente, una operación dirigida, preparada y dirigida por mí, sabiendo dónde iba, como es natural. Pues bien, vuelvo a Murcia. Este señor, claro, dice que la ha hecho la Junta Democrática del Partido Comunista y explico todo esto al público. Digo, eso es falso. Y él se queda mirando parado y me dice, es que eso dice en mi ficha. Y digo, usted le da más valor a su ficha sobre mí que a mi propio testimonio. Pues sí, que usted es un buen historiador. Bien, con eso he seguido mi costumbre, que yo no tolero cuando hablo en público que nadie ni me ofenda ni diga la verdad. Yo no observo no creo en ninguna solemnidades ni formalidades en público. Por ejemplo, otra anécdota graciosa esta, cuando se hizo el Tratado de Maastricht, la primera conferencia que se hizo en Europa sobre el Tratado de Maastricht fue en Madrid, y fue el Colegio de Economistas que lo organizó con una asistencia muy numerosa de más de 1000 personas, y me invitó a mí en un acto conjunto con el embajador de México, que tenía que explicar el Tratado de México con Estados Unidos. Bien, cuando primero tuvo la palabra el embajador mexicano, habló todo el tiempo sobre el tomate, y cuando nos puso de rojo de tomate a toda la sala, pues ya me dio el paso a mí. Entonces empiezo yo a hablar, y no había hablado ni 3 palabras, cuando el presidente de la Junta, de la mesa, que era el que de la convocatoria de los economistas, me pasó una nota en la que dice abrevie, porque el señor embajador tiene una cena. Y me quedé tan estupefacto de ese atrevimiento, que suspendí inmediatamente y digo, señores, me pasan esta nota. Y la leí. Claro. Y le digo, por tanto, y les pido a ustedes que le demos un caluroso aplauso al señor embajador para que se vaya. Una ovación a mí tal. Y como no se iba el embajador, pues empezaron fuera, y aquello nadie hablaba, yo callado, fuera, hasta que el propio presidente tuvo que levantarse y acompañar al embajador hasta la puerta, pasando toda la sala porque la salida estaba al final,
ante ese espectáculo bochornoso. Eso al embajador mexicano para que aprenda a venir a España y decir que abreve y que tiene una cena. Y lo vimos que le siente bien la cena. Es lo que dijeron cuando se iba, que le siente bien. Bueno, eso lo cuento como anécdota porque no es porque sea mi personalidad, sino porque yo creo que es una costumbre sana, que no se deben tolerar ninguna humillación, ningún rebajamiento, en ningún nivel, ni alto ni bajo. Somos personas y no podemos tolerar humillaciones. Yo que hoy mi conferencia, que era muy bien preparada, porque no es como ahora que estoy improvisando, sino que allí la había preparado muy bien porque era un tema técnico, el de Maastricht. También preparado estaba que Julio Anguita me pidió la copia y es el programa de la Izquierda Unida, de mi discurso. Pero no lo han entendido. Como es normal, además. Pero bueno, Julio Anguita yo lo respeto, es un amigo, pero tiene ideas que no va a ningún lado. República Federal, dividir a España a trozos y luego decir, ahora uniros, federados. Vamos, es que es para niños. Entonces empiezo, después de esa preparación tan buena, había preguntas, como en los debates de ahora, del público, pero antes había en un pupitre, en un púlpito mejor, como esos, al lado, intervenían unos economistas. Y pasa Montoro, ese que hoy habla en nombre del Partido Popular, y que parece que tanto sabe, ¿no? Pues veréis lo que le pasa a Montoro. Montoro empieza, y lo primero que empieza es con una alabanza a mí. Y yo estoy tan acostumbrado a esos comienzos que cuando alguien empieza hablando bien de mí, digo, adiós, ¿a dónde va este? Ya estoy esperando a ver por dónde viene, porque sé que es la costumbre española. Es decir, Trevijano es muy inteligente, un hombre muy culto, es un hombre muy sincero, pero, y ya está, ahí viene. Entonces empieza a alabar tal y dice, pero es muy peligroso que una persona que no es economista base un discurso suyo en Lord Keynes. Vosotros supongo que todos habréis oído hablar, pero no sé si alguno habrá leído la teoría general, pero al que no la haya leído, yo le digo que es el libro más claro y más sencillo de toda la literatura económica de todos los tiempos. Bueno, entonces, dice, continúa Montoro, es muy arriesgado que se base en un economista porque Lord Keynes es muy difícil de entender. Y yo dije, será para ti. Se acabó Montoro. Se acabó radicalmente. Otra ovación del público y fuera Montoro. Bien. Cuando dice que no tengo pelo en la lengua, no es eso lo que ha querido decir él. Porque eso más bien es esprit. En español no existe la palabra espíritu, significa otra cosa. Pero en francés, esprit es eso. Esprit es saber responder en el acto, con esprit, con educación, con un ánimo original, a una ofensa, a una desconsideración o a cualquier agravio que te hagan, ese es tener esprit. No morderse la lengua es otra cosa. No morderse la lengua es cuando se habla de los grandes personajes públicos, por ejemplo. O sea, si yo digo que la sociedad española es rara, aunque en el sentido profundo de la palabra no tan rara, sino casi normal, que un medio tonto sea considerado tonto antes de ser rey y genio después de ser rey por las mismas personas. Eso es no tener pelo en la lengua. Es no tener pelo en la lengua, es decir, que el 23 de febrero fue organizado por el rey Juan Carlos y que eso lo confesó a él mismo por televisión ante unos españoles que están tan acostumbrados a no entender nada de lo que dicen ni comprender lo que oyen, que basta que lo diga la autoridad para que se quedan atontados. Y el rey en televisión a la 1:30 del día 23 dijo que en su conversación, en el mensaje que le había enviado al capitán general Miranda del Bosch, le había dicho que después de nuestra última conversación por teléfono ya no puedo dar marcha atrás. ¿Qué significa eso? Pues yo no lo analicé, yo no necesitaba estar informado. Digo, el rey acá, me levanté en el acto, porque yo estaba en mi casa con mi mujer y digo, uy, si acaba de confesar que el golpe que estaba es él, el que lo ha dado. Y si no es posible, mira lo que ha dicho. Bien, ahí queda eso. A los 2 años, en el aniversario de ese 23 de febrero, yo escribo un artículo con mi nombre firmado en el diario El Mundo y digo esto mismo, que el golpe lo dio Juan Carlos, el rey. Y a mí no me pasa nada, ¿no? Pero al día siguiente hay una entrega de premios a juristas destacados por la compañía de seguros Pelayo, en la calle esquina Claudio Cuello y con Núñez de Balboa,
Y ahí en el tribunal está el señor Sabino Fernández Campos. Termina aquello, tomamos una copa, un refrigerio, y me tocan por la espalda. Yo no conocía, aunque yo conocía de sobra al príncipe desde que estaba en Zaragoza, porque todos los fines de semana se venía conmigo, porque iba con mujeres más guapas que la suya, yo era soltero, y quería salir con mis amigas y con mi Pegaso, y porque lo conocía muchísimo. Sin embargo, yo no conocía a Fernández Campos. Me tocan, era él, Sabino, dice: ¿tú eres televicano? Sí. ¿Y tú eres Sabino? Sí, bien, encantado. Quiero saludarle para felicitarle porque usted es el único español que se ha atrevido a decir la verdad sobre el 23 de febrero. Sabino Fernández Campos. Y esto que os digo a vosotros, lo dije en vida de él, en televisión y en la radio muchas veces. Jamás me desmintió, claro. Y eso por un lado. Eso fue el rey el que lo confesó, porque el significado de ese mensaje estaba claro. Y ya no puedo dar marcha atrás. Luego antes había habido una marcha adelante y era él el que la había dado. Pero también la reina, que también es otra tonta. Sí, la verdad, si es que hay que acostumbrarse a hablar así. Si es una persona, es que su cara no denota lo que es. Si es tonta. Bueno, pues esa, la reina, tiene la idiotez de confesarle a Pilar Urbano, en la biografía autorizada que le ha hecho, de decir que el rey fue listísimo porque hizo creer a los generales que estaba a favor del 23 de febrero para engañarlos. Y eso lo confiesa la reina. Entonces está clarísimo que era el que lo ha organizado, y dice: bueno, es que lo hizo para engañarlos, como lo que dio marcha atrás. No, la marcha atrás fue debida nada más a que nadie previó la circunstancia de que el coño siéntese y el pistoletazo al aire fuera televisado. Era imposible que pudiera el rey ni nadie ante el mundo entero legitimar algo que venía de lo que acaba de oír. Y esa fue la marcha atrás. A partir de ya el golpe de Estado estaba frustrado. Que lo frustró fue Tejero. Eso es no tener pelo en la cuenta, en la lengua. Pero para no tener pelo en la lengua hay que tener dos condiciones. No todo el mundo puede. Una es la valentía personal, que la da la ausencia de miedo a las instituciones y a los periódicos y a la prensa y a la opinión de los demás. Es decir, despreciar la opinión de los demás. Y no basta. Y tener un conocimiento profundo de la política. Porque si no tienes conocimiento profundo de la política, ¿cómo te puedes...? No te atreves a decir nada. Tienes que conocer la política de verdad para poder decir lo siguiente. Y desafiar a toda la clase política española, a todos, a que haya uno solo que se atreva a enfrentarse conmigo, en público. Uno solo, lo pido, no lo hay. Ni periodista tampoco. Que es lo siguiente. Este régimen político, que no es un sistema, sino un régimen de poder, está tan corrompido, es tan falso, es tan mentiroso desde la A a la Z. No hay ni una sola institución que sea medio decente, medio honrada, simplemente que sea decorosa, no hay ni una. Ante esa situación es tan evidente que no puede haber la posibilidad de que haya un solo español que, perteneciendo a la clase política, siendo diputado o ministro o director general, después hablaré de la prensa, no hay uno solo que, siendo ministro, diputado o un cargo público, pueda ser inteligente o decente. Si no cabe más que la imbecilidad y la corrupción en el sistema. Toda persona de este sistema que defiende el sistema o es un idiota o un corrupto. ¿Por qué un idiota? Porque el corrupto está al alcance de todo el mundo, se da cuenta. ¿Pero por qué un idiota? Porque solamente un idiota puede creer en las mentiras que le dicen los corruptos. Solo un idiota puede creerse que en España hay separación de poderes. ¿Pero cómo que hay separación de poderes? Con Franco también la había. Hay separación de funciones, de un solo poder. Franco tenía, bajo Franco había poder legislativo, poder judicial y el poder ejecutivo que tenía él. Esos poderes están separados en sus funciones, pero la fuente del poder es única, solo uno. ¿Y ahora qué? El partido que gana las elecciones, ese partido, solo ese partido, si tiene mayoría absoluta, es dueño del gobierno, del poder legislativo y del poder judicial. Es decir, es un idiota de remate toda persona que crea que hay separación de poderes.
que lo dice, o es por corrupción para engañar a los demás, o es por una imbecilidad que no puede circular entre personas normales. Es un anormal. Entonces yo digo, toda la clase política, y unida a todos los grandes periodistas, no los pequeños de la empresa, los que tienen con nombre propio, son anormales. Porque o son corruptos porque están apoyando un régimen de corrupción, o creen que es verdad lo que dicen en el periódico, en cuyo caso es más peligroso todavía. Yo prefiero a un director de periódico corrupto que cómplice de la falsedad y diciendo todos los días que en España hay separación de poderes y que hay representación. Y ese es el motivo por el cual voy a hablar hoy aquí, en homenaje a los juristas de la representación. Porque yo no sé nunca de qué voy a hablar, de verdad eso depende del público, de la sala, de las condiciones, y aquí me ha invitado hoy vuestra cercanía a que hable de una manera directa de cosas sencillas para llegar ya a una más complicada, que es esta, la representación. Para los que son abogados, puede ser que lo sepan, los que no son abogados no, ha habido en el siglo XX un jurista tan grande como los más grandes de la historia, como Ieri o Vinci, me refiero a Emilio Betti. Emilio Betti es un italiano catedrático de Derecho Romano, que fue además un gran filósofo, es una gran figura que en España es poco conocida, a pesar de que el negocio jurídico fue traducido muy pronto por la editorial de Derecho Privado al español. Pero no, su obra principal es una sobre la representación y la interpretación. Vamos, el tema que elijo hoy, muy sencillo, muy corto, no me extenderé, será la representación. Y no me extenderé porque después, como sois pocos, quiero que hagáis preguntas sinceras. De verdad, lo que más os extrañe, que me habléis con el corazón de la misma manera que yo hablo también a vosotros. Para que de esa manera podamos decir de verdad que hemos dialogado. Que esto no ha sido ni oír una conferencia, ni soltar un rollo, sino que vamos a establecer un diálogo. Para eso voy a explicar yo la tesis, muy brevemente, y luego vosotros preguntáis. La tesis oficial es que en España es un régimen representativo, y lo dicen tan tranquilos. Dicen que España, en las elecciones, eligen a alguien que representa algo. Bueno, eso es un absurdo tan grande que lo que está diciendo es que unos votantes que no eligen nada, sino solamente ratifican los candidatos que otros, no ellos, han elegido, o sea, hay una ratificación. Unas personas que votan pero no eligen, sin embargo, la tesis oficial dice que están representados ¿por quién? Por los partidos políticos, por los diputados, y llegan nada menos a decir que la soberanía popular está en el Parlamento. Y eso lo vemos todos los días, a todas horas, la televisión, ya se llamen grandes juristas, grandes filósofos, sean los marinas, todos los que tienen fama son mentirosos y falsos. No hay nadie famoso. Bueno, yo tengo fama y no pretendo ser tonto, y desde luego lo que no soy mentiroso. Pero una cosa es la fama contra el sistema, mi fama es por estar contra. Y otra cosa es la fama por estar a favor del sistema, que son todos los que triunfan en la cátedra. Son los Marinas y compañía. Bien, pues estos dicen que eso es representación. ¿Qué dice Emilio Betti, que es el más grande jurista, el que nadie podrá rebatir, pero no que ha muerto, y sus tesis son geniales, pero son muy sencillas? Los abogados saben, acudamos al código, veamos qué es representación. ¿Qué significa representación? ¿Representación de una obra de teatro? Esos son los actores, sí señor. En las obras de teatro el actor representa, pero representa algo que no es lo suyo, no es su voluntad ni su inteligencia, representa el papel que le han asignado. Por tanto, el papel, el autor, es el escritor-autor, es el que edifica, construye lo que va a ser representado en la escena, y el actor es el que representa. El autor está representado y el actor es el representante. ¿Qué pasa en la vida privada? Todos sabéis lo que es un procurador de los tribunales, todos sabéis lo que es un poder notarial. Pues en la vida privada sucede, en el fenómeno de la representación, un caso muy fácil de entender si acudimos a una figura
que ya un gran jurista francés, Lavande, a principios del año 20, dibujó como un triángulo. En toda representación tiene tres lados. Tiene, por un lado, un mandante, una persona que manda, otra, mandatario, que va a ejecutar lo que le han mandado, y si un tercero, el que recibe la gestión del mandato o la acción del mandato, si sabe que está actuando el mandatario no en nombre suyo, sino en nombre del mandante, se produce la relación triangular, y esa última relación, el último triángulo, es la representación. Es decir, si sabemos que alguien está representando a otro, evidentemente los efectos que produce ese acto son los que enlazan al representado con nosotros, no al representante. El código español, derivado del francés y del italiano igual, es tan clarito que distingue dos tipos de representación, que llaman voluntaria y legal. ¿Cuál es la representación voluntaria? Aquella de las personas capaces, que decir en pleno uso de sus facultades, que pueden dar un poder a otra persona facultándolo para tal o cual gestión. Y se produce ahí el mandato representativo, porque le hace público el poder que le da para eso, y es un mandato representativo. Y el otro tipo de mandato, y ahí la voluntad, lo esencial de ella es que la voluntad del mandante es la que ejecuta el mandatario o el apoderado. La voluntad es la del mandante. Pero ¿qué pasa cuando no hay voluntad en el mandante? Como por ejemplo en los locos, en los niños. Pues que el sistema legal, jurídico, político, le otorga la representación a través de tutores y curatores. El tutor es el representante del menor, si no tiene los padres, claro. Y en el caso que los tengan son la patria potestad, los padres. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sistema político español? Exactamente el mismo que el establecido en el Código para los menores y los incapacitados. Pero exactamente, literalmente el mismo. Yo puedo hacer la tesis doctoral ahora y llamar a todos los catedráticos a que me corrijan una coma. No hay la menor voluntad del que vota, del representado. No puede estar representado si él no interviene en la designación de candidatos. ¿Qué voluntad puede haber? Él recibe obligatoriamente la representación legal de los jefes de partido que hacen las listas. Es decir, los partidos tienen en efecto la representación legal de los españoles, no la voluntaria. Por tanto, el sistema es falso. Todos los que votáis, o los que voten, supongo que vosotros, la mayoría no, o quizás ninguno, ojalá. Ojalá, porque sería un respeto a vuestra inteligencia y a vuestra dignidad. ¿Cómo pueden los españoles estar votando y los italianos? Eso no pasa en Francia ni en Inglaterra, porque allí el sistema electoral sí es representativo. Allí el diputado representa al elector que lo ha elegido a él en su distrito, para que represente al distrito, no a la nación. ¿Qué tontería es esa que inventó Edmund Burke y el abate Sieyès en Francia, de que el diputado, que normalmente, suponiendo en aquella época, desde luego, en los sectores campesinos, lo más que puede ser es un cateto ilustrado? ¿Cómo puede concebirse la idea de que un distrito de un pueblo elija diputado a un señor y ese señor, tan pronto como ha elegido, ya no es representante del distrito? Ahora se convierte, por obra del Espíritu Santo, en el representante de la nación y del mundo, porque ya ese diputado que conocía las cosas de su distrito, las lenguas de fuego del Espíritu Santo le penetran hasta tal punto que se convierte en oráculo de lo divino y lo humano. Sabe opinar sobre si España tiene que ir a guerra o no guerra, y ese hombre fue elegido con los conocimientos que tenía sobre su distrito. Y la sinceridad y la verdad está en la lealtad del elegido al elector, y la lealtad de los electores al distrito, en virtud del cual están dando poderes para que lo defienda. A eso nada más, incluso contra otros distritos. ¿Cómo va a ser representante nacional si lo que está dándole poderes para que represente ese distrito en contra de los intereses del distrito vecino? Eso es absurdo. Toda la teoría de la representación es falsa, mentira. Todo es una falta de educación. Las universidades, los institutos, todos están contagiados. Ahí solo quizás alguna persona se salve él individualmente si dice la verdad. Pero esa es la teoría de la representación.
Entonces, termino, para dar paso ya a las preguntas, diciendo que el régimen español no es un sistema, es un régimen de poder. Segundo, descansa en una monstruosidad jurídica, política y moral. ¿En qué consiste? Consiste en haber hecho de los partidos políticos, que deberían ser unos organismos de la sociedad civil para interpretar los intereses de los ciudadanos compañeros y elevarlos, sintetizarlos en una tesis política y elevarlos al gobierno y ellos ejecutarlo, los partidos. No. Eso no es lo que hacen. Es que se han convertido en órganos del Estado. Es decir, eso no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los defensores del Estado de partido, en Alemania y tal, en todas partes. Los partidos estatales, los partidos actuales son partidos estatales, no son vuestros, ni de la sociedad política. Y los partidos estatales pertenecen a quien les paga, el Estado. ¿Pero quién es el Estado? Vosotros, nosotros, los impuestos. Es decir, esa falsedad, esos partidos estatales corrompidos, nada más que nacer, porque un partido estatal que para acabar con el partido único de la Falange, que era un partido estatal, dice la solución está en que en vez de uno seamos varios, pues es un corrupto. Y eso es lo que hay ahora. En lugar de una falange, 3 falanges, 4 falanges, pero todos repartiéndose el dinero del Estado. Votar a un partido es indigno. Es indigno de toda persona que se estima a sí misma. Que pongamos en el caso de lo peor, que no conduce nada a la abstención, como por lo menos conduce a la dignidad personal, que no podemos conseguir nada. Primero vamos a intentarla ver. Yo creo que si hubiera una abstención masiva, que llegara a 2/3, lo digo bien, que puede ser, no es imposible, el régimen quedaría deslegitimado, tendría legalidad, la ley estaría a su favor, pero ya no tendría legitimidad. ¿Y qué es lo que ese vacío de legitimidad sería ocupado? No pasaría como en Túnez y en Egipto, donde un movimiento de libertad política verdadero, colectivo, ha derrumbado a los dictadores. Pero como no había alternativa, que no es nuestro caso, porque nosotros sí tenemos la alternativa, y descrita y bien dibujada, no improvisada en una semana, durante 30 años de trabajo. Como tenemos una alternativa para el espíritu y para la acción, porque también describimos cómo hay que actuar para llegar a abrir ese periodo llamado de libertad constituyente, no nos pasaría como en Libia, que el ministro de Asuntos Exteriores traiciona a Gaddafi para ver si puede ser el siguiente Gaddafi él, o en Egipto o en Túnez igual. Y Europa, como está tan corrompida como España, con una diferencia, que la corrupción europea fue más lenta, porque conoció primero la brutalidad más cercana del Holocausto y de Hitler, entonces era muy difícil ser corrompido, de corromperse contra esos factores. Pero el tiempo los corrompió, y España, como llegó la última, cuando ya la Guerra Fría había que terminado, se corrompió de inmediato. Y lo que yo me he equivocado, comparado con mi primer libro, que era La Alternativa Democrática, no es en la corrupción, que ya lo dije entonces, en el año 77. Dije que era un régimen que iba derecho a la corrupción. En lo que me he equivocado es que yo creía que iba a ser más pronto. Y ha tardado más de lo que yo esperaba, pero no porque hayan sido más prudentes, sino porque los ayuntamientos han tardado mucho tiempo en darse cuenta que para qué tenían que ser agentes de la corrupción de otros si podían hacerlo ellos mismos. Muchas gracias, y preguntarme de verdad todo aquello que os inquiete o queráis saber, porque yo no voy a fallar en mis respuestas. Gracias. Bueno, pues vamos a ver si hay alguien que quiera romper allí al fondo. Lo que no contamos es con un micrófono. No importa, el pequeño este se oye. Se oye. Quería saber si se aplica alguna forma, o sería posible alguna forma de democratización de los partidos políticos. O es imposible, es contradictorio. Bueno, eso ha sido estudiado, y por cierto muy bien, por Robert Mitchell, que aunque era italiano, escribió una monografía en alemán en 1909, descubriendo lo que llamó ley de bronce de los partidos socialistas. Esto dio motivo a una corrección mía en televisión, que antes había aludido, y en un vídeo lo veréis, a Tamames, Ramón Tamames, que él aludió
este autor, gran sociólogo italiano, diciendo que su obra había sido del año 1927 o 30. Y yo le interrumpí y dije, imposible, porque eso suponía nada menos que desconocer la influencia que tuvo la obra de Robert Mitchell en sociólogos tan grandes como Pareto. Bien, lo digo nada más como una anécdota para ver que no se puede citar a la gente para hacer creer a los demás que conocen o saben o que son eruditos. No se puede hablar más que de aquello que se sabe y se domina. Bien, la ley de bronce de Robert Mitchell demostró que era imposible que él habló solamente del Partido Socialista, pero después la experiencia ha demostrado que es válido en general, que es imposible que los partidos de masas puedan ser democráticos, porque su funcionamiento depende de una jerarquía del aparato y oligarquías internas que son las que dirigen el partido. Eso es imposible. Y nuestra Constitución, que es absurda y que es falsa desde la primera letra a la última, y también critico a los catedráticos que no lo dicen en la universidad, que la cuestión más vale no estudiarla yo. Cuando he hecho algunas conferencias en institutos del último año, les digo, lo que digo es: no estudiáis cuando vayáis a la universidad, porque seréis más sabios que si estudiáis. Hablando naturalmente del derecho político y del derecho constitucional. ¿Por qué? En el derecho constitucional hay un artículo que dice que los partidos tendrán un funcionamiento democrático, y eso es imposible. Luego ya la propia Constitución invita a que no se cumpla, y por tanto el desprestigio de la Constitución está ahí. Otro artículo de la Constitución, ya aprovecho para decir algunas cosas que vienen al hilo, pero no, después contestaré otra pregunta. Otro artículo dice que queda prohibido el mandato imperativo. Entonces, esto sí me voy a extender un poquito porque viene directamente relacionado con la representación. Si la Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo, entonces la consecuencia, que ningún jurista me puede negar, es que todas las leyes aprobadas en los parlamentos de la transición, desde el año 77 hasta hoy, hasta ayer, son nulas de pleno derecho. Pero nulas, todas. Ni una sola ley resiste el peso de la crítica jurídica correcta. ¿Por qué? Porque todas han sido aprobadas contra la prohibición del mandato imperativo de la Constitución, puesto que todas han sido aprobadas bajo el mandato imperativo de los partidos políticos. El diputado no ha sido libre de votar las leyes, sino que ha seguido el mandato imperativo del partido al que pertenece. Luego, todas las leyes, según esto hay un jurista a mi lado y un catedrático de filosofía, todas las leyes que son aprobadas contra el precepto constitucional que prohíbe los mandatos imperativos son nulas de pleno derecho. Ese es el régimen español. Todas las leyes nulas. ¿Qué pasa? ¿Que le importa tres cominos a nadie que las leyes sean nulas o no? Aquí eso da igual. Aquí es el poder lo único que interesa y el dinero. Y no más que poder y dinero es lo único que tiene valor. Lo demás da lo mismo. Bien, otra pregunta. Venga. Lo mío no es una pregunta, sino es una duda. La diferencia, o sea... Eso lo voy a empezar yo a ver. ¿Cómo? A ver si es verdad. La palabra es cómo. Yo cuando estaba hablando con Alejandro algunas veces, con lo que usted ha comentado de... Bueno, por seguir el ejemplo que ha puesto a él, por seguir la idea o la historia católica que se ha mencionado aquí, la caída del caballo de que él se despierta... San Paulo. En un sistema en el cual la educación favorece o el principio de la educación que el que piensa pierde, es decir, habitar, crear o mantener o propiciar sistemas autónomos de pensamiento y de crítica y demás, ¿cómo llevar a cabo todo esto que, por ejemplo, de acuerdo, el movimiento se lleva? Porque la impresión que a mí me da cuando llegamos a estos actos es que estamos los convencidos. Que estamos los convencidos. O que faltan los no convencidos. Bien, bueno, voy a responder a esto de una manera muy sencilla. En primer lugar, que la gente apruebe o no apruebe, no esté de acuerdo o no con nosotros, es indiferente, porque yo he dirigido mi primera parte del discurso a la conciencia personal de cada uno, es decir, a la dignidad. Que sea útil o inútil, eso es otro problema. Pero para una persona no está dispuesta, si lo sabe, a perder su dignidad porque cree que es útil. ¿Útil para qué? Si depende. Entonces, la pregunta que usted ha planteado lleva enseguida a decir que hay un inconveniente
que el sistema no permite pensar, como dice la derrota del pensamiento. Digo, depende de qué. Yo no estoy derrotado por el pensamiento, por el sistema. Yo no me he sometido jamás al sistema. Y según los críticos, independientes o más independientes, claro, yo tiendo a pensar que son los mejores, los más lúcidos, porque me favorecen, pero podía ponerme en los peores. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ya están presentando mi obra como la obra más grande del siglo XX. Entonces, si alguien puede calificarme a mí de un pensamiento filosófico genial, o como lo más grande de Europa del siglo XX, no será porque el régimen me ha impedido pensar. Al contrario, es Franco el que me obliga a pensar. Es el rey el que me obliga a pensar. Son los partidos estatales los que no me dejan descanso para pensar y pensar y pensar hasta derrotarlos. Y intelectualmente están derrotados. La prueba es que no hay nadie que se atreva. Cada vez que se funda en España un periódico, ¡pum!, llaman a Trevijano. Porque el periódico va a empezar, pasó con El Independiente, de Pablo Sebastián, que era cordobés, pasó con La Razón, de Luis Marianzón, y con algunas emisoras de radio pasó lo mismo. Balbín, con La Clave, era igual, me llamaba porque quería tener éxito. Pero tan pronto como el periódico triunfa, que ya no tiene pérdida, que ya tiene una lectura de prensa importante, como en La Razón, por ejemplo, que lo adquiere Planeta, la condición que pone Trevijano fuera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha sido derrotado? En absoluto. El pensamiento obvio, ¿por qué dicen fuera? Porque saben que el único enemigo del sistema soy yo, y no yo como persona, sino mi pensamiento. Tiene un horror de que se contagie, se difunda. Claro, ¿por qué tienen tantos premios? No digo el príncipe de Asturias, los peores cerebros de Europa. ¿Por qué todo socialdemócrata que escribe algo, aunque no haya pensado nunca nada, tiene su premio inmediato? Es la socialdemocracia, que lo mismo está en la izquierda que en la derecha. La diferencia entre el PP y el PSOE no está en que uno es de derecha y otro de izquierda. Es que no tienen diferencia porque ambos son socialdemócratas. ¿Qué es socialdemócrata? Los que hablan de Estado social y de derecho. Estado social y de derecho, y serían tan tranquilos, diciendo esa redundancia, ese absurdo. ¿Es que acaso hay un Estado que no sea social? Imposible, no ha existido nunca. Todo Estado es social, porque el objeto es la sociedad. ¿Y de derecho? ¿Pero cómo? Hitler era Estado de derecho, Mussolini también, Franco también. Y Stalin también. Porque el Estado de derecho es un conjunto de reglas jurídicas a las que se atienen, más o menos, aunque haya algunas evasiones, los gobernantes y los gobernados, porque si no sería imposible, sería un caos. Estado de Derecho no significa, no quiere decir que sea justicia, ni que sea adecuado a normas justas, no señor. Pero esto, la socialdemocracia copia y repite todo aquello que suena bien, que parece una frase de la prensa. Estado social y democrático de derecho. Democrático. Estado democrático, imposible. ¿Un Estado democrático? Pues eso no ha existido ni podrá existir nunca. Eso es las democracias populares. En la Unión Soviética eran democráticos. Que la ordenación del Estado, que es imperativa, puede ser democrática, imposible, por la misma razón que antes contesté que es imposible la democracia interna en los partidos. En el Estado interno, la burocracia, tampoco puede ser, ni el ejército, ni la policía, no pueden ser democráticos. Todo eso es falso. La primera persona que habló con sentido de Estado de Derecho fue un alemán, filósofo alemán muy bueno, Roberto von Moll. Pero habló para distinguirlo del Estado de policía, que era el entonces vigente. Ante el Estado de policía dijo Estado de Derecho, que significaba Estado de los derechos, de defensa de los derechos individuales. Eso tiene sentido. Pero quiero decir con eso que la socialdemocracia, todo lo que toca, lo mancha de falsedad. Otra pregunta. Dos preguntas. Venga. Empezamos por la primera. ¿Qué? Por la primera. Ha nombrado usted el tema de, así de pasada, pero yo creo que es muy de actualidad, el tema de la OTAN. La OTAN. La OTAN. Tú no a la OTAN. Sí. Y... No, ahora digo más. No solamente es que dije no a la OTAN, sino que todo, lo digo ahora en público, soy yo el que financió dándole 15 millones de pesetas de aquella época al Partido Comunista, cuyo tesorero, señor Panadero, vino a mi despacho y le di, y la financiación de la OTAN la hice yo, y me dicen que soy de derechas. Mientras la izquierda recibía mi dinero para decir no a la OTAN. Bien, siga. Bueno,
Últimamente he leído algunos... No es que me importe que me digan que soy de derecha, me da igual. Porque también puedo decir que soy de izquierda y también me da igual. Últimamente he leído algunos artículos referentes al tema del papel de la OTAN, en el tema un poco de casi el dirigismo o la influencia en lo que usted acaba de también nombrar, la socialdemocracia y algunos partidos, concretamente, por ejemplo, ahora en Sarkozy, en Sarkozy, y por ejemplo el tema de... Ya que nombro a Sarkozy, le digo que es un imbécil que es capaz de decir que hay que refundar el capitalismo, como si alguna vez hubiera estado fundado por alguien. Bueno, ese Sarkozy, sigue. Bueno, resumiendo esa primera pregunta, lo que estamos planteando, o lo que usted plantea en el tema de un periodo constituyente y un tema de una república de manera, parece que lo estamos planteando en una asepsia, ¿no? En el sentido de que, bueno, que los... Sin comprometernos en la lucha. Bueno, no, sin comprometernos, pero hay unos elementos en un estado superior de unos poderes ocultos, entre comillas, llámese OTAN, llámese Bilderberg, el grupo Bilderberg y compañía. Bien, yo sé, sí. Y la influencia, por ejemplo, sobre los modelos políticos que hay en Europa y concretamente en todo lo que es la periferia mediterránea. Entonces, bien. A mí me da miedo que con el estado de cosas, de apuntamiento que hay, de no libre expresión en los medios de comunicación, de la propiedad de los medios de comunicación hoy en día, que usted lo ha nombrado, de que son los que dirigen la opinión pública, sí. Y por otro lado, el estado de catalexia de los partidos políticos y de la etapa, de no plantearse, ni siquiera ni debatir, ni nombrarlo, pues le parece a uno un extraterrestre, ¿no? De acuerdo. Primera, su pregunta, como usted bien ha dicho al principio, tiene varias dimensiones. La primera, la de que la historia es producto de la conspiración. Yo no creo en eso es falso. Siempre, en todas las épocas, se ha dicho que si la masonería, que si los carbonarios, que si todas las teorías de la conspiración, y eso inventan que las torres gemelas de Estados Unidos las derribó la CIA, que Atocha pues fue la ETA, todo eso es falso, mentira. No hace falta acudir a teorías conspiratorias cuando la conspiración la tenemos delante de nosotros y de nuestros ojos todos los días en los partidos políticos. Los partidos políticos son los únicos que están conspirando siempre contra los ciudadanos para quitarles sus derechos. No hay más conspirador que todos los que hablan en la televisión y escriben en la prensa y las televisiones que lo soportan, que a los partidos. Berlusconi puede ser un ejemplo en caricatura de lo que pasa en España, que el dueño de la televisión es el mismo dueño del gobierno, y el mismo dueño del gobierno y de las mujeres, de las pelinas y de todo, y se permite hasta los chistes más zafios ante el aplauso general porque es el poder. No, tienen los pies de barro. Todo lo que no es legítimo tiene los pies de barro. Que puede durar 30, 40, 50 o 100 años, es posible, yo no lo niego. Pero también puede ser que dure un día. ¿Es que alguien podía imaginarse que en Túnez y en Egipto podía haber una revolución política? Nadie. Falso, nadie. Y que triunfó durante un día o 2 o 3, triunfó la manifestación. Contra todas las teorías conspiratorias, contra el poder de la OTAN, contra el poder de la economía, contra todos los poderes mundiales, esos pobres gentes ignorantes árabes, reunidos en las plazas y ofreciendo sus vidas, y que mueren 20, 30, 40, no más, o 100 o 200, tiran a los dictadores. ¿Pero qué les sucede? Que ellos no conocen lo que es la libertad política colectiva, como tampoco la conocen los españoles, ni los europeos, que no saben lo que es libertad política colectiva. Y con esto llego a un punto esencial y clave para entender, no mi pensamiento, eso tiene muy poca importancia, para que comprendáis lo que es la libertad. Estaréis acostumbrados a oír la frase, varias frases, una de ellas repugnante, repetida continuamente en los medios de comunicación y por los periodistas más obscenos, como por ejemplo Pilar Cernuda, la última que acabo de oír, dice, siempre repite la frase, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida para que usted pudiera decirlo. Falso, mentira. No hay nadie en el mundo que pueda dar su vida para que otro opine lo contrario de él. Eso es mentira. ¿A qué viene esa frase? Pues ¿sabes de qué viene? Porque lo dijo Voltaire. Pero se calla en la segunda parte,
que Voltaire dijo esa frase para añadir: y muera quien no piense como yo. Eso sí tiene sentido. Y se callan la segunda frase. Son tan ignorantes y tan incultos que no saben ni lo que dicen. Bueno, eso por un lado. Otros dicen, esto ya es todos, porque eso, aunque lo dicen muchos, bueno, pero otro que todo el mundo lo dice y cree que es una verdad como un templo, dice, mi libertad, lo dicen así tranquilo, mi libertad termina donde empieza la suya. Y la gente dice, uy, qué maravilla, que es verdad. ¡Mentira! Eso no es verdad, eso no es libertad, eso es derecho. Los derechos subjetivos, claro, que terminan donde empiezan los de los demás, eso es natural, porque los derechos tienen unos límites, unas fronteras, que son los derechos. Pero la libertad, ¿pero qué estáis diciendo? Si es todo lo contrario. Mi libertad política empieza cuando la tuya, a la vez que la tuya. Si tú no eres libre, yo tampoco lo soy, ni lo podré ser nunca, porque la libertad o es colectiva o no es libertad. Esa es mi respuesta. No puedo contestar más que eso. ¿Para qué andarnos en rodeos? Nada, todo falso, mentira, todo. Y la manera de conseguir la libertad, pues hacer primero como los tunecinos y los egipcios, de levantarnos, exigiendo libertad política colectiva, con la diferencia de que si conseguimos no matar a los que se lo merecían por otra parte, pero bueno, no matar a los corruptos que nos han conducido a la crisis actual y a la ruina, no hace falta tanto. Como tenemos una alternativa, lo que pedimos es apertura de un periodo de libertad constituyente. Y usted, Julio Anguita, ¿qué es lo que quiere? ¿República Federal? Muy bien, presente usted su opción. ¿Usted qué es lo que quiere? Una república, una separación de Cataluña. Muy bien, presente su opción. Yo presentaré la mía. República constitucional. Y que el pueblo decida si quiere la corrupción actual o un régimen presidencialista, con democracia verdadera y representación verdadera. Yo no tengo miedo a la libertad. Por eso admito que vengan todos a ese referéndum constituyente, que se presentan todos. Porque es falso todo referéndum que no tenga la alternativa. Eso no es referéndum. Eso se llama plebiscito. El plebiscito es responder sí o no a una cuestión que se someta al pueblo. Pero eso no es democracia. Así se elegían los emperadores romanos. Y eran las legiones las que elegían sí o no a su emperador, con plebiscito. El referéndum es otra cosa. El referéndum, para ser tal, tiene que haber posibilidad de elegir. Y nosotros, cuando dicen el régimen o el sistema que nos hemos dado, mentira. ¿Cómo esa frase puede ser repetida? Si yo he vivido allí y eran 4 pelagatos los que luchaban contra Franco por la libertad. 2/3 del pueblo español apoyaba a Franco. Uno con entusiasmo, otro lo toleraba. Y solo 1/3 se oponía. Y dentro de ese tercio, solo un 10% combatía contra él. Y eso lo conozco como nadie. Porque recorrí España para formar ese tercio y buscarlo. Falso. Entonces, toda la propaganda, el sistema que nos hemos dado. ¿Pero quién ha dado? ¿Pero qué es eso que habéis hecho vosotros para la referéndum que traéis la monarquía? ¿Pero cuándo se ha habido un referéndum sobre monarquía o república? No, que se aprobó de golpe, con todo. ¿Pero quién lo aprobó? ¿El pueblo español? ¿Qué hizo el pueblo español? Ratificar. ¿Qué ratificó? Lo que decidieron unos diputados elegidos con las leyes franquistas. Así se eligen unas cortes ordinarias, legislativas, sin poderes constituyentes, sin tener poder para hacer una constitución. Y esos diputados, elegidos por el sistema proporcional, hacen en secreto una constitución. ¡En secreto! ¿Os dais cuenta de la locura que os han metido a todos? Decir que es democracia una constitución que fue elaborada en secreto. Si eso es una contradicción en los términos, ¿cómo puede haber una constitución que se esté elaborando en secreto? Pues bien, se descubrió el pastel gracias a un gran periodista que era Pedro Altares, que era director de Cuadernos para el Diálogo, y ahí descubrió el pastel que se estaba preparando una constitución en secreto. ¿Sabéis cómo se renunció a la República, aunque nadie tenía interés por ella? Pues Felipe González, desde Moscú, en conversación con Alfonso Guerra en Madrid, que estaba reunido con Gutiérrez Mellado sobre este tema, y dijo, se tiraron el farol, que renunciaban a la República a cambio del sistema proporcional, porque en las elecciones, porque Fraga quería el sistema mayoritario por distrito uninominal. Así fue, así es el PSOE, el que trajo, el que condenó la República, condenó la verdad, condenó la libertad. Y el PP no es que estuviera encantado, el PP es que es franquista. ¿Qué queréis que sea? Pues lo que lo determina su origen. No tiene a Franco, pero tiene a Aznar, que es un émulo del caudillismo. Eso es un caudillo.
frustrado. No tengo que insultarlo. Digo nada más que es un charlot de la política. Y repite frases que él no ha hecho, y se las dan hechas, para eso tiene FAES, para que le invente frases para el periódico. Donde no hay pensamiento detrás ninguno. Donde ni es liberal, es socialdemócrata como todos. Pero claro, muy cerca de las posiciones de extrema derecha. Da igual, a mí no me da ningún miedo la extrema derecha, porque todos son de extrema derecha. Desde el punto de vista político, todos los partidos políticos, incluso Izquierda Unida, es de extrema derecha, es reaccionario, porque están en contra de la libertad política. Y aquel que esté contra la libertad política colectiva es reaccionario. Por tanto, el Partido Comunista, Izquierda Unida, son reaccionarios, son de extrema derecha, y que se enfrenten conmigo si se atreven, en público, para discutir por qué digo que son reaccionarios. Otra cosa es ser de izquierda o derecha en cuestiones sociales o económicas, no en la política. Pero claro, es tan sencillo, tan fácil. Cuando no hay libertad política, igual que en la noche todos los gatos son pardos, pues cuando no hay libertad política, todos los gatos maullan como quieran según la escasez que tengan de hembras. Y entonces así están los partidos políticos, maullando en busca de hembras, que en este caso es corrupción, pasta, dinero, para elecciones no para ellos. Bien, otra pregunta. Venga, hombre, ya era hora que intervenga una mujer. Bueno, es que me gustan especialmente las mujeres, eso siempre lo digo. Y que si me dicen que soy, por eso, machista, pues que lo sea. Me gustan las mujeres, ¿qué quieres que le haga? Ponte de pie, ya que eres mujer, que te veamos y te admiremos. A ver, ¡hoy! Es imponente. Oye, qué alta es. No lo sabía, si no, no digo que te levantes, ¿eh? A ver, yo pienso que la lista abierta en un momento da su ventana fraudulenta, entonces. Si hablas más despacio, yo te lo agradeceré. Es que no habla. No, es que llega aquí con los ecos mezclados y no distingue una sílaba de otra. Y claro, me es muy difícil entender la palabra. A ver, yo pienso que los modelos, bueno, las listas abiertas también se pueden tornar en momentos fraudulentos. Entonces, ¿cuál sería el modelo, digamos, más eficaz? Porque ya se debe atender a una idea. ¿Cuál sería el modelo más eficaz de elección de representantes? Muy bien, ahora sí lo he entendido. Dos preguntas ha hecho. Una, ¿qué significan las listas abiertas? Porque en realidad la pregunta es esa. ¿Qué diferencia hay con las cerradas? Le respondo, ya, ninguna. Tan falsa es la lista abierta como la cerrada. En las listas abiertas se hizo la experiencia en Italia. ¿Sabéis cuánto porcentaje acudió a las listas abiertas? El 3%. Lista abierta es otro engaño. Se vota al partido. Que haya libertad de añadir algunos nombres, eso no tiene importancia. Porque el orden de los nombres los pone el partido. Ya, eso no merece la pena perder el tiempo en eso. El sistema proporcional no es posible que pueda ser representativo. Y lo que yo condeno es el sistema proporcional, no el de lista abierta. El proporcional, sean abiertas o cerradas. El proporcional no es justo. Porque pero no es justo, no porque no sea proporcional, que puede serlo. Que el número de diputados coincida con el número de electores, se puede hacer, tanto en el sistema proporcional como en el otro. Eso es común a los dos, puede hacerse con los dos. Pero en el sistema proporcional, el elegido no obedece ningún mandato del elector, sino solamente lo que dice el jefe que lo ha puesto en las listas. Luego ya está la falsedad. Esa era la primera pregunta. La segunda que dijo fue, una fue la lista, y la segunda ¿cuál fue? Es que soy muy viejo ya y la memoria la pierdo. A ver. El modelo más eficaz de la elección de representación. Ah, bueno, es el mismo. Es el modelo, no es que sea más eficaz. La pregunta implica ya que está intoxicada. Ya está envenenada. Porque la representación no hay que buscar el consejero que sea más eficaz, sino el único que puede ser, que sea representativo. Que sea eficaz o no, eso no es indiferente. No es poco. Es como antes el ejemplo que he puesto del apoderado. El apoderado, el que tiene el poder, lo que se le exige es que cumpla la voluntad del que le ha dado el poder. Que lo haga bien o mal, eso es otra cuestión. Pero lo importante es que el poder solamente lo puede tener el elector. El sistema que yo he dibujado en mi libro,
aparte de ser muy original, está contrastado por la experiencia mía personal, el estudio de todas las épocas históricas, y el sistema es muy sencillo. Primero, cada distrito no debe tener más de 100.000 habitantes. ¿Por qué? Primero, la democracia mejor que conocemos, por lo menos la que nos ha llegado en los libros, en la griega, la ateniense, y Atenas tenía 100.000 habitantes, cuando en la época de mayor esplendor de la democracia. Y en esa cifra de 100.000 habitantes asistían a la Bulé. La Bulé era como el Parlamento ahora, la Asamblea, asistían unas 7.000 personas. Es verdad que esa cifra era muy baja, pero también es verdad que los ancianos no solían acudir porque estaban en una colina y era fatigoso para ellos llegar a la Bulé, y los niños tampoco, los esclavos tampoco. Entonces, claro, la proporción era pequeña, pero esa cifra es significativa. Pero hay otra cifra que fue la que a mí me indujo a pensar que esa era la cifra adecuada. En un estudio reciente sobre las lenguas europeas, sobre el idioma europeo, se ha descubierto que en Europa hasta hace muy poco tiempo había 2.000 lenguas y hoy solamente quedan 1.000 en el mundo, de las cuales 200 en Europa. Y se ha demostrado que cada vez que un pueblo ha pasado de 100.000 habitantes, no llega a 100.000 habitantes, pierde su lengua. Entonces, ahí hay otro índice genético de los genes que indican que la cifra de 100.000 ha demostrado su eficacia en cuestiones vitales como la lengua. Entonces, por eso yo lo he elegido también como cifra ideal para el distrito electoral. Segundo tema. Un distrito electoral, hombre, en las grandes ciudades es muy difícil comprenderlo. Córdoba es una gran ciudad, no sé cuántos habitantes tendrá ahora, pero tendrá, no sé si tendrá 250 o 300, ¿no? 350. 350, sí. Pues en las grandes ciudades son tan artificiales el crecimiento que el distrito ya corresponde a lo que los ayuntamientos dividan la ciudad, pero cada distrito es casi el mismo que da al lado, salvo en barrios obreros. En cambio, en el distrito de los pueblos hay una cosa maravillosa, que se pueden reunir en 100.000 habitantes la comarca y resucitar la comarca. Porque la comarca, por el tipo ecológico que representa, el paisaje que tiene, hace que los habitantes de la comarca tengan un carácter especial y que puedan comunicar ese carácter a su representación política. Entonces, esa es una de las razones por las que propongo 100.000. Una vez propuesto eso, digo, ¿cómo se designan los candidatos? Pues los candidatos, evidentemente, lo pueden elegir los candidatos, los pueden elegir los partidos políticos, que no se pueden prohibir, porque la libertad de asociación lleva como consecuencia natural la existencia de partidos políticos. Yo no me opongo a los partidos políticos. Lo que me opongo radicalmente es a la monstruosidad de partidos políticos estatales. Eso es lo que no admito de ninguna manera, ni uno ni 20, ninguno que esté subvencionado. Segundo, el distrito que elige al candidato propuesto por el partido o independiente o por una asociación cultural, da igual, el que tenga determinados requisitos, ese candidato elegido está pagado su sueldo por el propio distrito. Y en el momento, para que no sea el Estado quien le pague, no pueda corromperse, quien le paga es quien manda, y le pagan los mismos que lo eligen. Y es un dinero mucho más barato que a través del Estado, que se produce ya la maquinaria, donde se va quedando en cada escalón parte del dinero. El distrito le paga. Y además, la votación se presenta un titular y un suplente. Porque si el elegido, el titular, no cumple lo que ha prometido, a lo que se ha comprometido en su promesa electoral, en virtud de la cual ha sido elegido por mayoría, es echado. Tiene que ser despedido. Y su lugar lo ocupa sin necesidad de otra votación y otros gastos el suplente. Y cada distrito tendrá su oficina electoral, dirigida por el suplente, para mantener en contacto permanente al titular con las necesidades de su distrito, que los van a vigilar. Eso sucede en Inglaterra en parte, pero sin el titular, pero en parte. Así, esto es lo que yo propongo, así de sencillo, por distrito, porque por eso uno de los grandes principios, el primer principio de la teoría pura de la República, el primer capítulo se llama la lealtad. Diréis, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver la lealtad aquí? Pues la lealtad tiene que ver como concepto distinto de la fidelidad, porque la fidelidad se debe a las personas
mientras que la lealtad es a las causas. Y yo empiezo con la lealtad republicana, que es a la causa de la república, no a las personas. Está bien que se admira a las personas, pero es cuestión de fe, como la religión. La lealtad no. La lealtad es una cuestión natural, instintiva y genética. Decía Emerson, el poeta, que cada rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza. Eso yo pienso lo mismo. Por eso le doy tanta importancia al principio de la lealtad, que es el que rige la vida electoral dentro del distrito. Porque el distrito es un reflejo de la naturaleza. Lo mismo que hay montañas, ríos y animales, también hay habitantes que deben su vida y su herencia genética a la naturaleza. Bien, esa es la que yo propongo, así de sencillo. Sistema electoral por mayoría absoluta, a doble vuelta, claro, en los distritos de 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes que eligen a un diputado por distrito. Luego estos se reúnen. Claro, sería muy largo, pero también veo que estáis escuchando con mucha atención y me considero obligado a daros alimento de fruto de los estudios de tantos años que he hecho, tanto en la política como en la historia y en la economía y el derecho. Pues antes hablé del absurdo que suponía, que deriva de Edmund Burke en el discurso a los electores de Bristol y de Joseph Sieyès, el abate de la Revolución Francesa, que antes me refería a ello, como responsable de la idiotez de considerar que el diputado, por el hecho de ser elegido, enseguida puede opinar sobre los asuntos nacionales y mundiales, sin tener conocimiento de ellos. Pero ahora, lo que quería referirme ahora, no es tanto ese hecho sobrenatural que parece el milagro del don de fuego de los idiomas, de los apóstoles, que de repente, con el fuego sobre su cabeza, conocen todos los idiomas de repente, sino al hecho de que la lealtad en el distrito no puede consistir tampoco en que esté incapacitado el diputado de tener otras iniciativas, pero para que no sean contrarias a las que le han llevado a la Diputación, para eso tiene que someterse al juego natural del Parlamento, donde allí nacional, donde han acudido todos los elegidos de los diputados por distrito, y allí cada uno defendiendo el interés exclusivo de su distrito, producen una lucha de intereses y de opiniones contrapuestas, de las cuales sería muy difícil que se pudiera salir de esa discusión sin una previa discusión o debate, que es lo principal en la política, mucho más que la votación, para deducir de ahí cuál es la votación de la propuesta que interesa a la mayoría, al mayor número de personas, porque se supone que eso es lo más útil para la sociedad. Bien, ese sistema obliga a que el diputado de distrito, que solamente conoce los temas de su distrito, al llegar a Madrid, y hablamos de España, se reúnan en el Parlamento y elijan a un pequeño comité o consejo de legislación para poder explicar el hecho singular y arbitrario y asombroso de cómo explicar que unos simples diputados de distrito que solamente tienen opiniones como las de los demás, pero no criterios científicos, puedan convertir en leyes lo que para ellos solamente son opiniones, como todo el mundo. Cuando dicen en democracia todo el mundo es libre, sí, claro, todo el mundo es libre de ser idiota o de decir tonterías, porque la democracia no permite el avalar todo lo que dice todo el mundo. Tiene que haber unos criterios, que es el término medio entre la opinión vulgar y la doxa o la ciencia. En medio está la opinión. Y esa opinión, para que pueda tener fuerza directiva, necesita ser ayudada por la fuerza coactiva de las leyes. Si todas las leyes tienen una vis que se llama directiva, que es el contenido racional de la ley que convence al que la ley, racional o de sentido común o sensato, y una fuerza coactiva que impone, decir que si no la cumples te meto en la cárcel. Y eso lo da el Estado. Muy bien. Hasta ahora, todos los juristas, todas las universidades del mundo europeas han creído que la fuerza coactiva, que sin duda ninguna es muy superior a la fuerza directiva, corresponde darla al Estado, hasta el punto de que todas consideran que el Estado es el legislador. Y todo el mundo habla de que promulgar las leyes es función del Estado. Y todo el mundo se calla.
ante esa brutalidad. Y existe un boletín oficial del Estado, una brutalidad. Ese concepto es aberrante. El Estado no puede legislar. No tiene ni materia ni condiciones para ser legislador. El legislador solamente puede surgir de la sociedad civil, a través de los diputados. Los diputados nombran un consejo de legislación. Y ese consejo de legislación, como tiene la doble condición de ser representante porque procede dentro del seno de los representantes, y además ya no es de distrito, sino es de toda la nación, es el único que está legitimado para legislar. Así está en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, y en toda la tradición histórica absoluta del derecho inglés y también del derecho francés. Así han sido los alemanes y Napoleón los que impusieron la doctrina y la santificación del Estado. Y España, que era un páramo intelectual y siempre lo ha sido, pues ha llegado esto como nada, como Pedro por su casa, y aquí el Estado es el que elegir y nadie lo discute. Yo lo discuto. El Estado es ilegítimo, no tiene fuerza, no puede legislar. Eso corresponde a la nación y corresponde al Comité de Legislación, elegido por los diputados, para darle la fuerza coactiva a la fuerza directiva que contienen las propuestas de ley. En la Constitución de Estados Unidos he sido el primero en decirlo, y en Estados Unidos, claro, por eso están asombrados de mi libro, y todavía no conocen este, ya está traducido, pero todavía no está publicado, pero ya lo va a publicar la misma editorial que me publicó La teoría pura de la democracia, que era Frente a la gran mentira, pero con ese nombre. Esa editorial es la University Press of America. Los que conocen el mundo editorial saben que es una de las publicaciones más prestigiosas de Europa. Allí me presentan, digo, como el pensador, uno de los pensadores más grandes. Dice, literalmente dice, se puede defender que García Trevijano es uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Y me comparan con Thomas Mann, con otro, y que supero a otro. Pero eso lo digo no porque yo me lo crea, porque igual que estoy curado contra la difamación, también estoy curado contra el elogio. Y es más simpático ser elogiado, pero cuando hay adulación ya es tan antipático como la difamación. Yo no me gusta ser adulado, pero me encanta ser querido. Y toda persona querida ya se siente halagado y eso está muy bien. Pues se quedan los americanos asombrados de que yo haya dicho descubierto que el artículo primero de la Constitución americana, yo me inspiro en la Constitución americana, pero ni acepto su sistema electoral, ni el nombramiento de los fiscales como a dedo por los electores populares, ni de eso no lo acepto. Eso es propio de una época, de un país mucho más grande que Europa, extensísimo, con 6 millones de habitantes nada más. Entonces era natural que se acudiera a esos sistemas electorales tan arbitrarios, artificiales y ridículos. Natural, yo no acepto eso. Pero en Estados Unidos se quedan asombrados de que un europeo le haya dicho: ustedes sí son democráticos, es verdad, su constitución hay separación de poderes y sus diputados son representativos y el Senado es representativo, pero el artículo primero, apartado 7º, contiene un precepto que atribuye al presidente del Estado, al presidente de la República, al presidente del Gobierno, le atribuye el poder de no promulgar las leyes, las que tienen todos los estados europeos, que son ellos los que promulgan. Por eso le da excepcionalmente al presidente americano, le da la facultad de que no apruebe las leyes, devolviéndolas a la Cámara de Representantes y al Senado para que celebren una segunda votación, y solamente en el caso de que obtengan 2/3 partes de la mayoría, 2/3, en ese caso el presidente está obligado a promulgarla. Y yo le digo, eso es totalitarismo, eso es un veto, igual que en la Revolución Francesa pusieron el rey a los revolucionarios, eso es un veto. Pero ¿cómo podéis consentir, si sois libres y democráticos, que el presidente pueda obligar a una asamblea y un parlamento a que reúnan 2/3 y si no lo reúnen? Ya se acabó, ya no hay ley. Y eso he sido yo el primero que lo denuncia en Norteamérica, allí. Bien, otra pregunta. Yo, moralmente ya lo hemos comentado, yo moralmente no voto porque considero que practico abstención porque considero que hay que practicarla, pero también moralmente siento que cuando hay tantísima gente que creo que tiene una venda en los ojos, pues están engañados, moralmente me veo la obligación de intentar contárselo un poquito.
por lo menos de plantearle la idea que ellos piensen si pueden. Bien, la segunda parte viene cuando, yo no sé si usted habrá oído hablar, por ejemplo, de este señor Rafael Gómez. Rafael Gómez es un señor que se presenta alcalde de Córdoba y... No he oído hablar de él. Bueno, Que yo he hablado de un Gómez en Madrid. No, básicamente es un ladrón que se presenta alcalde de Córdoba. ¿Y es socialista? No, es un ladrón. ¿Un ladrón? Está imputado en la operación Malaya. Yo lo que sí os ruego es que tengáis, cada uno puede expresar lo que quiera, Pues ya está. pero no, está claro, Antonio, pero por favor vamos a explicar lo que queremos, más que dar un apelativo se puede explicar claramente. Es un señor que está, yo le explico un momentín, es un empresario cordobés que está imputado en el caso Malaya y que además está imputado también en un expediente en este momento muy complicado y muy conflictivo de tipo contencioso administrativo por unas naves que no eran legales, no estaban Es decir, que legalizadas. hay un 99% de probabilidades de que sea un ladrón. Eso. Pero ¿qué político no lo es? Bueno, pues eso, claro. Estoy diciendo que qué político no lo es. Bueno, pues por eso no votamos. El caso es que yo he oído, conozco a gente que me ha dicho que va a votar a Rafael Gómez porque para que le robe otro que le robe un profesional. ¿Un qué? Un profesional. A esa ¿Ha dicho un profesional? Que le robe el profesional. A esa criaturita, ¿cómo le explico yo todo esto? Es decir, y no es una persona nada más. Es que este Rafael Gómez va a sacar muchos votos en Córdoba, me temo. Bueno, igual que... No lo temas, deséalo. Cuando más votos saquen los ladrones, mejor. Cada vez más evidente y más clara la corrupción y la imbecilidad de los que votan. Mejor. Venga. Ha dicho usted que le pagaba el distrito, el mismo distrito era el que le pagaba al representante. ¿Eso cómo se haría? ¿Con un impuesto del distrito? Sí, señor. Claro. Un impuesto que lo pagarían los electores. Pagarían su oficina electoral y sus diputados con sueldo. Cada diputado tendría seguramente Su distrito y su, claro, cada uno, sí. Que lo uniformaran los sueldos, eso ni me he preocupado de eso. En Francia y en Inglaterra se piensa, cuando votan a su representante, piensan en conservadores, laborales, socialistas. En laborales no, porque salvo el Partido Laborista en Inglaterra, las tendencias en Francia y en Inglaterra son en Europa, bueno, en primer lugar, el único país europeo donde hay democracia es Suiza, sin duda, los demás ninguno, ni las monarquías del norte, ni Finlandia, ni nada, democracia no hay en ninguna parte, pero en Francia hay un sistema representativo, es liberal, no es democrático porque no hay separación de poderes. Y dice, ¿cómo que no hay separación de poderes? Si en Francia se elige el presidente Sarkozy y los demás directamente por el pueblo. Digo, sí, claro, pero no habéis terminado de leer. Porque si continuáis leyendo, dice, claro que lo elige separadamente, se eligen en elecciones separadas. Pero una vez elegido, el presidente está obligado a presentar en el Parlamento la aprobación de su programa de gobierno y de su equipo de gobierno. Por tanto, ya no hay separación de poderes, porque tiene que someterse a la aprobación del legislativo. Eso es Francia. En Inglaterra no digamos. Inglaterra, desde el origen, es un sistema de no representación de poderes. Voy a explicar el ejemplo inglés, porque tiene mucha importancia por el prestigio indudable que ha tenido en toda Europa. Todo esto, el sistema inglés, el actual, procede de la Revolución Protestante. Después de las guerras civiles, de Cromwell, que habéis oído hablar, todo eso, hubo ya la revolución que se llama Gloriosa, de finales del siglo XVII, donde fue elegido rey Guillermo de Orange, casado con una Ana, que era la hija del rey Tudor, que había sido derrotado. Y Guillermo de Orange era un... No, perdón, estoy hablando del 7, he dado un salto enorme. En la revolución eligieron rey al elector de Hannover,
Es que he hablado de la anterior revolución. ¿Veis como estoy viejo ya? Bueno, y el elector de Hannover lo eligen representante. Y este, Jorge, primero, no sabía inglés. Entonces llega a Inglaterra, rey de Inglaterra, no sabe inglés. Y tiene un sistema que han aprobado la revolución de los parlamentos, que se decía parlamento, el eslogan era parlamento y protestantismo. Bajo ese eslogan es el triunfo. Y el filósofo político que representa y describe ese sistema es Locke. Bien. Aquello no puede funcionar. A finales del 17 y principios del 18, en el año 1700, aquello no podía funcionar. Y un tío muy listo, digo listo, y muy ambicioso, era Walpole. Walpole, para poder gobernar, primero fue elegido diputado. Y una vez diputado, compraba los diputados, los escaños, iba comprando a cambio de darles concesiones en la India, o en el monopolio del té, o en el comercio exterior, y de esa manera reunió una mayoría. La primera vez, fue una habilidad, pero tuvo él el talento de convertirlo en tradición. Los ingleses son tan aficionados a repetir lo que ya conocen, que la aventura de Walpole la convirtieron en sistema de gobierno. O sea, el parlamentarismo inglés no es de origen constitucional, sino consecuencia de la corrupción. Así, constitucionalmente, como en Francia, con Luis XVI, cuando se habla de monarquía constitucional, en España no hay monarquía constitucional. Eso no es verdad. Eso lo puede decir nada más que los ignorantes. Una monarquía constitucional es aquella donde el rey reina y gobierna. Es decir, el rey tiene el ejecutivo, nombra a los ministros, nombra el gobierno. Y el pueblo, los electores, nombran el legislativo. Esa es la monarquía constitucional. Y que yo la defino en mi libro, analizo sus antecedentes cuando empieza, Hegel, Julius Stein, etcétera, hasta hoy. República constitucional, desgraciadamente, la primera vez que se define en la bibliografía universal es la mía. Nadie ha hablado nunca de república. Y se comprende. En primer lugar, los griegos, Aristóteles y Platón, confundieron la república con la justicia. Es natural que en sus libros no podamos encontrar de la república nada que sea positivo, porque lo que hay en la república es lo que no es monarquía. Pero no hay una definición positiva de lo que es república. Yo sí lo hago. Y en Estados Unidos encontraron la república, claro, la república, pero no creáis que había un sentimiento antimonárquico grandísimo, no. Fue las consecuencias de la guerra de independencia las que obligaron y llevaron a la república en Estados Unidos. Es verdad que la república era inmensamente mayoritaria sus partidarios, pero también eran muy numerosos los que querían establecer una monarquía en Estados Unidos y propusieron a John Adams, por ejemplo, para ocupar el puesto de rey, que rechazó. El tema es muy importante porque en Estados Unidos no ha habido necesidad de definir ni la democracia ni la república, porque no han tenido otro sistema. Era el que tenían desde los peregrinos que llegan y se instalan en las comunidades. El rey es algo muy lejano en Inglaterra. Ellos tienen allí dentro su república interna y se inspiraron en la república de Oceana del autopista Harrington para hacer sus constituciones y basado en la idea de la república. La idea de la república, John Adams habla de república de las leyes, que es una cosa muy diferente de Estado de Derecho. La república de las leyes es algo positivo y bonito, la expresión y el concepto, mientras que el Estado de Derecho es vacío y mentiroso. Decía que convenía terminar este acto sabiendo, uno, que la teoría de la república, la que he escrito, es la primera vez que se hace en el mundo de las ideas, no de ahora, sino de los griegos, una teoría positiva de la república. Dos, que la teoría de la representación, tomada de Milovetti, también es la primera vez que se pasa al campo político para justificar las elecciones por distrito y no por listas. Tres, la separación de poderes está garantizada en la República Constitucional no solo por las elecciones en origen diferentes del presidente y de los diputados, sino que el sistema judicial también haga una propuesta muy original para que los jueces, los órganos supremos de los jueces, quien designa y controla el poder de los jueces, sea un cuerpo reducido, como constituido por todos los que operamos en el ámbito de la justicia, abogados, procuradores, notarios. No, notarios no, porque yo soy notario, no, eso no quiero.
todos los que estén en ejercicio activo en el ejercicio del derecho. Por tanto, no solo jueces, sino secretarios de juzgado, oficiales de juzgado, procuradores, abogados, catedráticos de derecho procesal que estén en activo. Esos colegios pequeños es el único que tiene capacidad para poder elegir a los representantes de la justicia. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema anglosajón, y esa es la razón por la cual no podemos copiar que en España los jueces y los fiscales se elijan popularmente, el sistema anglosajón tiene una tradición en las costumbres y sobre todo en lo que se llama el precedente judicial, que lo conocéis muy bien todos los estudiosos del derecho. Ese es en Estados Unidos e Inglaterra. Mientras que en Europa continental no es eso. Está formada en una tradición que deriva desde el derecho romano y antes incluso de los griegos, que introducen el concepto de verdad. Y está el concepto de derecho como algo técnico, una razón técnica. El derecho solo es conocido por la técnica, no es una razón natural. Y ese fue el enfrentamiento de el juez célebre inglés Coke con el rey. Porque el rey Jacobo I le dijo: el rey protege el derecho para enviar, y le dijo: no, sí señor, no, es el derecho el que protege al rey. El rey lo amenazó con tal fuerza que este hombre, que era débil de carácter y no muy valiente, se desmayó, cayó a sus pies de miedo. Pero ellos, en los ingleses, a partir de entonces arranca el principio de la independencia judicial. Es decir, la independencia judicial arranca de, mientras que en Europa, en tiempos de Federico II de Prusia, casi a la vez, se produce una cosa análoga. Un molinero, Arnold, había matado a unas reses en el campo furtivo, en unos casos, el campo de un aristócrata. Y los jueces lo condenaron terriblemente a unas cárceles enormes. Y hubo un levantamiento popular tremendo contra los jueces. Y Federico II, amparándose, que me le convenía, a la dictadura prusiana, porque era un rey ilustrado, despotismo ilustrado, echó de la carrera a los jueces que habían condenado y revocó la sentencia. Y en derecho técnico era justa la sentencia, porque era la aplicación de las leyes. Pero eso es Europa. Entonces, Europa, la fuente del derecho fue Federico y Napoleón. Los juristas de Napoleón, Portalis, Cambacer, Dul, Danú. Esto es la fuente del derecho, mientras que en Estados Unidos era el precedente judicial. Esa es la diferencia que nos separa y que, por ejemplo, explica los casos de indemnización. En Estados Unidos, una mujer obtiene, por ejemplo, una indemnización de $1.000.000 porque se tuerce, se rompe el tacón de un zapato, y no era de los de punta como ahora, porque hace tiempo, y obtiene de la fábrica de calzado $1.000.000 de indemnización. Esto es inconcebible en Europa. ¿Por qué? Allí está basado en el respeto del derecho humano y en la responsabilidad de los que fabrican y ponen a disposición del público productos que han de responder a la propaganda, mientras que en Europa se puede vender lo que se quiera, que aquí no hay garantía de nada. Aquí no hay indemnizaciones ninguna por nada, de las que son ridículas y sobre todo copiadas de los accidentes de automóviles. En fin, yo estoy encantado, creo que ya antes de que os canséis, yo no me canso nunca. No, de verdad, nunca, yo no sé lo que es cansancio cuando estoy hablando de materias tan importantes como esta, no sé lo que es. Pero vosotros sí, y tengo que considerar también que asimiléis bien lo que habéis oído para que os convertáis, de verdad os lo pido, en propagandistas de verdades, de estas verdades, no para triunfar, sino para transmitir vuestra tranquilidad de conciencia a vuestra familia, a vuestros amigos, a la gente a la que queréis. No dejéis de hacer el ridículo más, desengañarla de una vez y no estamos obligados nosotros a reparar nada. Si los políticos son unos corruptos, que se lo guisen y lo cuezan en su salsa, no lo votemos, dejadlo. ¿Que eso no sirve para nada? Muy bien, servirá para que estemos nosotros tranquilos e inquietos a ellos. ¿Por qué los políticos lo único que le temen a la abstención? ¿Por qué no le temen ni al voto en blanco ni al voto nulo? Porque saben que su enemigo es la abstención. Porque para completar lo que antes dijo Alejandro, el voto en blanco o el voto nulo cuenta en el número de votantes. Al contar en el número de votantes, la ley de Ohm permite que esos votos blancos o nulos vayan a favor del partido ganador. Por tanto, el que vota en blanco
es un imbécil que está votando al Partido Ganador, solo que es un oportunista porque no sabe quién va a ganar. Y entonces ganar al vencedor. Yo voto al que venza. Ese es el voto en blanco. Y nos quieren presentar a nosotros como que nosotros no supiéramos lo que es la abstención. Con la abstención tenemos que derrotarlo, tenemos que deslegitimarlo, tenemos que ponernos solos. Y nosotros ocupar entonces la calle, lo digo claramente, manifestaciones. Yo iré, si vivo, iré a la calle, tenga la edad que tenga, cuando haya una deslegitimación del sistema con la abstención, cuando haya un movimiento de libertad política como en Egipto y en Túnez, porque nosotros sabemos conducir a la democracia ese movimiento, y ellos no, ni saben ni tienen posibilidad, porque no tienen líderes. Nosotros tenemos ideas, líderes, entusiasmo y juventud. Gracias. Sí, hemos tenido ocasión de, una vez más, divertirnos, ilustrarnos sobre todo con las palabras de Antonio García Trevijano, y le quiero yo agradecer su presencia una vez más aquí. Yo sé que ahora le es más molesto desplazarse de un sitio para otro, pero como él ha dicho, efectivamente, pero como él ha dicho, tiene una vitalidad que no le puede ni la pierna. Así que muchísimas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, pero quiero decir de verdad. He recorrido hasta ahora, he estado 4 años operado mal de la cadera. Porque, claro, cuando tienes un accidente, yo me caí, y cuando tienes accidente te opera la primera persona que encuentra, el primer cirujano, y lo hizo mal, porque me puso una prótesis en la cadera, pero se descolgó la prótesis, y el émbolo de la prótesis me estaba hiriendo el hueso por dentro, hasta hacerme un agujero. Y he estado 4 años así. Y ese tiempo de dolor tan inmenso lo dediqué a preparar el libro. Y lo terminé. Y no quería yo ir a operarme por segunda vez hasta no tener terminado el libro. Y lo terminé el libro, y me operé otra vez y ya me he operado en el Ruber. Me ha costado carísimo. Me ha dejado sin dinero. Pero bueno. Y estoy mucho mejor. Por lo pronto el dolor ya no tengo. Pero estoy recuperando, ya hago bien la bicicleta. Porque ahora lo que tengo más débil es el glúteo. Y me he acordado, porque yo tengo estudios antropológicos, entonces os cuento algo, que yo pienso, cosas muy bonitas. Pienso que el amor lo inventó la mujer, y lo inventó por el idioma. Porque cuando el mono dejó de estar en los árboles y comenzó a caminar en busca de alimentos, lo que fortaleció fue los glúteos. Y claro, se transformó la figura. Entonces el amor por la espalda dejó de ser productivo, porque el glúteo impedía que llegara el semen a la fecundación. Entonces se tuvo que inventar el amor cara a cara, lo que Shakespeare llama el monstruo de 2 espaldas. ¡Qué maravilla! El monstruo de 2 espaldas es el amor. Es así, y ahí es la mujer la que, con una combinación de sonidos y sílabas, inventa el lenguaje, que no estuvo hecho, como se creía, ahora ya se empieza a dudar, para la comunicación, porque lo que el lenguaje está hecho para la comunicación es clarísimo en los animales, y sobre todo en los insectos. En las abejas sabéis cómo se comunican una a otra, donde hay miel, donde hay buenas flores para chupar, y le dicen incluso la distancia a la que están, y si es sur, oeste, eso es una maravilla. Pero en la raza humana tuvo que inventar, no para comunicarse que había un peligro, que venía, eso lo saben hacer todos los animales, los monos, todos. Eso con los sonidos que tenían ya bastaba, pero le faltaba algo, le faltaba el sonido del amor. Y eso fue la mujer la que lo inventó. ¿Por qué la mujer y no el hombre? Porque la mujer, al quedar embarazada, no sabía que era, la mujer no sabía que la embarazaba el hombre. Eso tardó millones de años en enterarse. Ya todavía en tiempos ya históricos conocidos, la mujer creía que quedaba embarazada por la piedra donde estuvo sentada la primera vez que sintió un dolor o la suspensión de la menstruación. Creía que estaba fecundada, bisecundada por el agua rumorosa donde había mojado los pies el día que quedó
Eso es lo que quería la mujer, y es normal que iba a pensar que de un fruto, de un momento de animalidad, como lo sentía, pudiera a los 9 meses haber una criatura. Eso no podía ni soñarlo. Hombre, si el niño hubiera nacido inmediatamente a los 5 minutos, sí, eso sí, eso lo hubiéramos visto todos, pero no. Bueno, pues ese prodigio del invento del lenguaje se ha descubierto, no está descubierto todavía como teoría, pero yo sí he estudiado mucho, yo he estudiado mucho tiempo la lingüística, y hay ciertas vocales, la E, la I, una que era imposible de pronunciar en la época por la tráquea y la disposición, era imposible de pronunciar ciertos tipos de vocales que son las vocales que más se utilizan en el amor. Y entonces es la mujer la que fuerza algo que no tenía, que son esos sonidos donde se descubren los sonidos del amor y las palabras del amor. Y eso se lo debemos a la mujer. Así, por eso me encantan las mujeres, porque es que son ellas las que nos han dado todo lo bonito que tenemos. Porque de verdad, lo que nosotros tenemos mejor de todo es el lenguaje, cuando va unido a la sinceridad. La sinceridad en el lenguaje político es aún más importante que la sinceridad en el lenguaje del amor, porque el último se refiere a individuos. Puede engañar, pero sus efectos son limitados a individuos, mientras que el lenguaje de la política afecta a toda la humanidad. Por eso hay que tener tantísimo cuidado en el lenguaje. Por eso no tenemos que tener miedo a llamar las cosas por su nombre, a no tener pelo en la lengua, porque es una obligación moral que la política esté al alcance de todo el mundo con palabras claras y sencillas, y acabar con toda la parafernalia del lenguaje de la prensa, que cualquier persona que viniera de Mayo no entiende lo que significan los titulares de los periódicos. Pero si es que yo mismo lo leo y digo, ¿esto qué significa? Si es que no tienen sentido. Pero claro, la gente sabe lo que significa. A ellos los que lo utilizan un lenguaje esotérico para que nadie entienda nada más que ellos la casta política, y que sea mirada como antiguamente se admiraban a los médicos, que no se entendía su letra y parecía que eran muy sabios porque no se sabía leer lo que decían. Pues eso es, dejemos de tratar a los políticos como seres singulares y empecemos a tratarlos como lo que son, un rebaño de ignorantes aprovechando todos los pastos. Gracias.